Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la urticaria, una patología bastante común y que tiene mucha importancia clínica. Este trabajo lo hice junto con María Rocío, con Ailey Lara y yo soy Andrea Cruz Rodríguez. Vamos a empezar la presentación. Bueno, empezamos con un caso clínico. En este caso, como su título lo indica, nos enfocamos mucho en lo que es el factor psicosocial predisponente para la presentación de esta patología. Y en este caso se encontró un reporte de dos casos por parte de una universidad en Canadá, la Universidad de McGill, junto con el Instituto de Comunidad Psiquiátrica Familiar del Hospital Judío General. Y la razón por la que se realizó este estudio es que se ha relacionado una etiología psicológica para la aparición de la urticaria. Después vamos a ver en la presentación que la urticaria en realidad tiene muchos factores asociados como que dan origen a ella, pero en este caso nos enfocamos en el aspecto psicológico y es la necesidad de concretar esa relación por la cual se realizó este estudio. En el caso de dos pacientes que presentaban urticaria crónica espontánea, el estrés se demostró que tenía un efecto importante en la aparición de la enfermedad. ¿Y cómo se hizo? Pues en ambos pacientes se les pidió de forma separada que asistieran a sesiones de intervención cognitiva durante 10 semanas. Y este comprendió tres elementos principales, que es la terapia hipnótica, la terapia cognitiva de comportamiento y el tratamiento farmacológico con antihistamínicos de segunda generación. La terapia cognitiva de comportamiento, ¿en qué consiste? Prácticamente lo que se realizó en estas terapias fue en base a querer que los pacientes puedan cuestionar las creencias irracionales que ellos tienen, ya que como sabemos, el estrés, ¿de qué consiste? El estrés es una respuesta fisiológica que sucede con el propósito de que nosotros podamos actuar en una situación fuera de lo común. Liberamos ciertas sustancias que nos dan una respuesta fisiológica para que podamos estar más alerta y para que podamos llevar a cabo una situación difícil y que la podamos sobrellevar. Y en este caso, pues también sabemos que eso significa que nosotros en nuestras creencias tenemos una expectativa de lo que tenemos que hacer en cierto momento y eso es lo que nos genera el estrés. Entonces, esa terapia prácticamente hace que los pacientes cuestionaran esa creencia de que ellos tienen que tener cumplir ciertas expectativas y de esa manera, como forma consecuente, poder disminuir sus niveles de estrés. Y en eso consta prácticamente la terapia cognitiva. La terapia con hipnosis demostró que la sintomatología de la urticaria y el distrés se disminuyen gracias a esta. ¿Y cómo es que nosotros pudimos pues, cuantificar esto? Porque a los pacientes se les hizo un registro de la puntuación, con una puntuación de actividad de la urticaria, 2 semanas antes de comenzar con el tratamiento. Durante la pre y la postvaloración, también se les realizó una prueba de efectividad del tratamiento junto con la escala de EVA en los sitios donde presentaran las lesiones de urticaria. Y también se les hizo un cuestionario para valorar la calidad de vida que presentaban antes y después de recibir este tratamiento. Y bueno, ya los resultados vemos que uno de los pacientes demostró que su puntuación de actividad urticaria bajó de 1.4 a 0.8 y que en la escala de EVA disminuyó las lesiones de 6.7 a 0. También los síntomas de prurito, que vamos a ver después que es uno de los síntomas acompañantes, el prurito intenso, así como los labios hinchados, mejoraron. También los hábitos de sueño y de trabajo. De nuevo, es importante tener ese enfoque de disminuir la morbilidad en los pacientes
El segundo paciente también tuvo una mejoría, su urticaria disminuyó de 2 a 0.7 en su puntuación de actividad y en la escala de EVA de 7.4 a 3.8. Además, en el segundo paciente dejó de tener un efecto negativo en su actividad física, en su vida cotidiana y en sus relaciones sociales, que es uno de los motivos por los que esta patología es importante tener todos los enfoques que sean necesarios para poder disminuir eh, para poder mejorar la calidad de vida del paciente. Y en conclusión, las evidencias preliminares de este estudio ayudan mucho a poder contribuir a comprender las múltiples facetas que tiene esta patología y ofrece también como esperanza y alivio en los pacientes de futuros ensayos clínicos, ya que se ve claramente que hay una asociación positiva con estos tipos de tratamientos y la urticaria. Y bueno, ¿cómo se define como tal esta enfermedad? Es el síndrome reaccional de la piel y mucosas que se caracteriza por ronchas y angioedema. Esta es las lesiones que son características y tiene diferentes etiologías, pero vamos a ver que lo que tienen en común es que desencadenan el mismo proceso fisiopatológico. ¿Qué es eso? Es edema vasomotor transitorio y circunscrito de la dermis que puede durar horas y puede ser recidivante, es decir, que se cura y vuelve por temporadas o por cierto tiempo. Puede tener varios orígenes que pueden ser inmunitario o no inmunitario o desconocido. Bueno, la epidemiología, ¿quién afecta principalmente? Van a ser mujeres de 40 a 50 años. Hay un tipo de urticaria que es el dermografismo, que abarca hasta el 5% de los casos, y en menos de un tercio de los casos se conoce en realidad la causa concreta. En los niños suele ser por infecciones que son bacterianas o virales en hasta 80% de los casos. Y después de los 20 años se puede presentar como una urticaria colinérgica. Etiopatogenia. Como mencionamos, pueden ser muchos factores los que den origen a esta dermatosis, pero básicamente todos van a desencadenar el proceso que es dependiente de sustancias como acetilcolina, serotonina, histamina y prostaglandinas. Estas sustancias que van a hacer aumentan la permeabilidad capilar y esto consecuentemente nos va a dar una vasodilatación. Y esa vasodilatación es la que da también origen a las ronchas, que son las lesiones características en este caso. Y puede ser desde fármacos, ciertos alimentos, picaduras por artrópodos, agentes físicos, enfermedades como tal sistémicas que el paciente presente de base, a factores psicológicos también, como acabamos de mencionar en nuestro caso clínico. Todo esto puede ser relacionable con la presentación de la urticaria. Ya depende pues de cada caso. Y lo vamos a clasificar dependiendo pues, de su origen. Puede ser por un origen físico, donde entra el dermografismo, la urticaria por frío o calor, la urticaria solar y la urticaria por presión. Por agentes químicos puede ser colinérgico, por contacto o acuagénico. También dependiendo del tiempo de evolución que tenga, lo vamos a dividir y el punto de corte son 6 semanas. Si es menor a 6 semanas, se considera un caso agudo. Si es mayor, se considera un caso crónico. El cuadro clínico. ¿Dónde se va a encontrar esta lesión? Puede ser de todo, puede ser localizada, diseminada o generalizada. La evolución, como ya mencionamos, puede ser aguda o crónica y puede que la patología desaparezca y vuelva a reincidir, que se le llama recidivante. Se acompaña por lo general de un prurito intenso, que puede durar minutos e incluso horas. Y las lesiones que vamos a encontrar son elevaciones de diferentes tamaños y formas que están mal definidas y tienen una cantidad variable y suelen también cambiar el color de la piel a un color naranja. Son como tal ronchas o también se les conoce como abones.
Y el dermografismo también son como ronchas lineales y que cuando frotas la piel forman figuras. Otro dato importante clínico es el edema que se encuentra, angioedema o edema de Wink. Histopatológicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver datos que no son patognomónicos, pero son pues propios de la enfermedad, que es la vasodilatación, el edema infiltrado de la dermis con ciertas células que son los linfocitos polimorfonucleares y eosinófilos. Y en casos también se pueden ver los histiocitos. En la fase inicial es indistinguible de un pénfigo o de un pénfigoide. Y también se observa vasculitis leucocitoclástica. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues estamos hablando de derma, entonces el diagnóstico tenemos que tener muy buen ojo clínico y por el hecho de que se puede relacionar con tantas etiologías que acabamos de mencionar, es necesario hacerle pruebas hasta muy básicas al paciente, incluyendo lo que es la biometría hemática, un nego, un coproparasitoscópico, un frotis vaginal si es que es mujer y una cuantificación de criofibrinogenos. ¿Por qué? Porque puede tener en realidad casi cualquier etiología. También hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si sospechamos que es un paciente que es alérgico, que tiene alergias por lo general, una IgE sérica, y en ciertos casos podemos hacer pruebas más específicas como exposición a algunos alimentos, a la luz o al frío, o incluso serologías para hepatitis B, C o VIH. En el aspecto psicológico se ha asociado con el estrés en la mayoría de los casos, de un 50 a un 80%. Y también se puede presentar junto con rabia o depresión e incluso hostilidad en algunos pacientes. Diagnósticos diferenciales. Algunos diagnósticos que podemos también tomar en cuenta en el caso que no estemos tan seguros pueden ser, como pusimos una lista, aquí prurigo por insectos. ¿Por qué? Porque las lesiones que vamos a encontrar en este son ronchas y costras hemáticas que se pueden asimilar. En el eritema polimorfo también se ven placas que pueden ser de múltiples formas y pueden tener diferente tamaño y la localización también puede ser muy variada. También incluimos pemfigoide ampollar, urticaria pigmentaria, exantemas virales. ¿Y de tratamiento qué vamos a utilizar? Bueno, depende cómo vaya a reaccionar el paciente al tratamiento y sabemos que de primera línea vamos a utilizar lo que son antihistamínicos, bloqueadores de H1 o de H2, como son la difenidramina, la clemastina, la clorfenidramina. En casos crónicos utilizamos doxepina. Y es importante hacerle al paciente saber de los efectos adversos, como vienen siendo la visión borrosa, boca seca, hiper o hipohidrosis, que es la sudoración de más o de menos, estreñimiento, dificultad en la micción o hilio paralítico. Eso es la primera línea. En el caso de que necesitemos otro tratamiento, porque es una forma grave y porque va a ser un tratamiento breve, podemos utilizar de segunda línea los corticosteroides, como por ejemplo la epinefrina subcutánea. Claro que tomamos en cuenta que a la hora de retirar el corticosteroide hay que hacerlo de forma gradual para que el paciente no presente ninguna complicación. Y bueno, ya de tercera línea, cuando el paciente es resistente al tratamiento, cuando es una causa autoinmunitaria que es muy grave, vamos a utilizar inmunoterapia. Por ejemplo, podemos utilizar plasmaferesis, ciclosporina A o inmunoglobulina intravenosa. Ya en casos más específicos, por ejemplo, urticaria por frío, es la crioheptadina. Y urticaria por presión, una combinación de antihistamínicos y montelukast o dapsona. Eso sería todo. Muchas gracias.